Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A todos los que están en sintonía con Radio Costa Rica, con el programa La Gran Tribulación 930 AM. Hoy vamos a tener unos mensajes muy importantes. Nada más que se agárrense bien los que están escuchando, porque el mensaje va a ser un poquito fuerte, ¿verdad? Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te doy por este día, por traerme sano y salvo a la emisora, Señor, para poder llevar el mensaje a los hermanos y hermanas que están en sintonía en este momento, los que están dentro y fuera de Costa Rica, Señor. En el nombre de Jesús, para que esas palabras salen y tocan los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Romanos, capítulo 8:1 en adelante, hacia el versículo, hasta el versículo 19, por ahí. Entramos. Romanos capítulo 8:1 en adelante. El versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase no está en los mejores manuscritos. Dice, 2,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la operación del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Está regulada como una ley, pero no está mecanizada porque es vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. La palabra semejanza es crucial, pues indica que Jesús era hombre verdadero, pero no era hombre pecador. Jesús vino en carne y cuerpo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el contraste es entre una vida dominada por la carne, la naturaleza pecadora que hay dentro y una vida controlada por el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mucha gente piensa o vive en la carne y quiere que Dios le agrada. Dios no hace eso. Dios mandó su ley en la Biblia y tenemos que adaptar lo que la Biblia dice. No podemos vivir en la carne haciendo desorden y quiere que Dios le agrada. Dios no es así. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que, por supuesto, que no hay duda en la afirmación del apóstol Pablo. Dice, los que pertenecen a Cristo tienen el Espíritu Santo. Sí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más. El Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros.
el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también en vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos deudores, somos de la carne, para que vivas conforme a la carne. Quiere decir, si usted es una persona que solo vive en la carne, no conoce a Dios, ya sigue viviendo en su vida desordenada en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Hacéis morir separándoos de las obras del cuerpo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Significa la vida antigua y la nueva. ¿Qué debemos hacer morir en nuestra vida terrenal? En vosotros. Tenemos que hacer morir en vosotros lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros? Volvemos otra vez. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Adopción es el acto de Dios por el cual coloca a un creyente en su familia como hijo adulto. Podemos leer en los versículos 23 de Romanos, capítulo 8, 23, capítulo 8, versículo 23, y Romanos capítulo 9, 4, Gálatas capítulo 4, 5, Efesios capítulo 1, 5. Al mismo tiempo, es nacido en la familia de Dios como un niño que necesita crecer y desarrollarse. Su posición es de pleno privilegio. Su práctica implica crecimiento en la gracia Abba, palabra aramea que significa padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 17.
Romanos 8, capítulo 15, versículo 15 y 17. Gálatas 4, 5 y 7. El 18 nos dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una afirmación acerca de la esperanza cristiana en cuanto que afecta al individuo. Podemos verlo en el versículo 18 de Romanos capítulo 8. Y a la creación entera. Podemos ver versículos 19 y 25. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujeto, que lo sujeto en esperanza. Después que Adán pecó, Dios se vio obligado a sujetar la creación a vanidad, de modo que el hombre en su estado pecaminoso puede retener alguna medida de dominio sobre la creación en la caída del hombre. La naturaleza que involucra en el mal quedará emancipada cuando el hombre recibe la adopción de hijos. Podemos verlo en Romanos 8, versículo 23. En Corintios capítulo 5, al versículo 1 al 10. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiere, tenemos a Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Respuesta. Nuestra morada terrestre es una casa no hecha de mano. Contraste entre el presente cuerpo y terrestre y el cuerpo resucitado. Por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. En este cuerpo terrestre gemimos a causa de las cargas de la vida. Romanos capítulo 8, versículo 23. Nuestra habitación celestial, literalmente morada que procede de los cielos.
dice, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, no estaremos sin cuerpo después de la resurrección. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mientras estamos en este cuerpo, andamos cargados, pero queremos estar sin cuerpo, sino tener cuerpo de resucitado, que Dios nos dará. Puede ver en el versículo 5. Versículo 5 en 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? 1 en adelante. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más que seamos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Procuramos, mejor, anhelamos, literalmente, ambiciosamente, este verbo se halla solo aquí en Romanos 15, capítulo 15, versículo 20. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 14, versículo 8. Mucha gente dice, cuando uno se muere, eso es todo, ya no tienen que pagar nada, ya todo se olvida. Pero oiga bien lo que voy a volver a leer. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Imagínense, hay gente que mata, gente que viola, gente que roba, gente que hace desastre en su vida antes de morir y piensa que todo esto Dios lo va a dejar pasar por encima. No.
Usted tiene que enfrentar ese gran juicio en ese día. Vuelvo a leer otra vez en el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, 5:1 al 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Copia eso, Romanos capítulo 14, versículo 10. Ahora, ahí no termina. Viene la respuesta. El tribunal de Cristo, el bema, asiento de juicio, era bien conocido de los corintios. Hechos capítulo 18, versículo 12. Los creyentes serán juzgados cuando se pasa revista a sus obras a fin de recibir las recompensas correspondientes. Véase nota en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Leo otra vez. El tribunal de Cristo, el bema, asiento de los juicios, era bien conocido de los corintios. Hechos capítulo 18, versículo 12. Hechos capítulo 18, versículo 12. Dice, los creyentes serán juzgados cuando se pasa revista a sus obras, fin de recibir su recompensa correspondiente. Véase la nota en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Quiere decir, cuando Cristo termina de juzgar las personas, de sus obras, al fin recibirá sea su corona o su condenación. Y hay un asunto que usted pregunta a mucha gente sobre el rapto. Todo mundo levanta la mano en una iglesia y dice, bueno, yo soy uno que iría en ese rapto. Pero acuérdese que la Biblia dice, en aquella noche, 2 estarán en una cama, puede ser una cama matrimonial, uno será tomada y otro dejado. El que fue dejado es la condenación. Es la condenación. Así, hermanos, si ustedes no tienen a Cristo como su Salvador, yo le digo con todo amor, busquen a Cristo como su único Salvador. Es el único que murió en la cruz por usted, derramó su sangre, te sacó del mercado de la esclavitud. Búsquelo, búsquelo. Y aquí hay algo muy importante que voy a predicarles en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 en adelante,
hasta el versículo 8. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oiga bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley, Cristo fue criado en conformidad con la ley mosaica. Fíjese, aquí nos dice que uno tiene que adorar a la Virgen como una diosa. Aquí no menciona el nombre de María. Dios menciona su Hijo Jesucristo, que nacido de mujer nada más, ni mencionó nacido de la Virgen María. Nosotros tenemos que sujetar lo que la Biblia dice y no cambiar las cosas a su manera como ustedes quieren poner. Porque tenemos que entender una cosa, el único mediador entre el hombre en la tierra es Cristo Jesús con el Padre. María no es ningún mediador ni redención tampoco. El mismo Papa dijo eso, que María no es ninguna redentora, ni intercede a la par de su Hijo por nadie. Solo Cristo Jesús intercede por nosotros. Cuando cometemos algún acto vergonzoso, Él está delante del Padre día y noche intercediendo por nosotros. Solo Cristo, en Él se encuentra la salvación. No hay ningún otro nombre dado a ningún hombre en la tierra, ni ninguna mujer, ni pastora, ni nada de esas cosas. Dice, para que remiese a los que estaban bajo la ley, fíjese, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, fin de recibimos la adopción de hijos. Porque nosotros estuvimos bajo la ley, pero vino Cristo para redimirnos y estamos fin de que recibimos la adopción de hijos. Adopción. Vea en Romanos capítulo 15. Adopción es el acto de Dios por el cual coloca a un creyente en su familia como hijo adulto. Gálatas capítulo 4 versículo 23 se encuentra. Y se encuentra en Romanos capítulo 9 versículo 4, en Gálatas capítulo 4, 5 también, y en Efesios capítulo 1, 5. Al mismo tiempo es nacido en la familia de Dios, como un niño que necesita crecer, desarrollarse. Su posición es pleno privilegio. Su práctica implica crecimiento en la gracia Abba, palabra aramea, significa padre. Por cuanto sois hijo de Dios. Cuanto sois hijo de Dios. O por cuanto sois hijo. Dios envió
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. El Espíritu Santo en el corazón del creyente muestra que éste es aceptada por Dios como hijo heredero. Abba es la palabra aramea. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza que no son dioses. Versículo 8 y 11 en el mismo Gálatas capítulo 5, 1 en adelante. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas que no están actuando como herederos de Dios. Imagínese hoy en día, si usted le dice a una persona, ustedes no están actuando como hijos de Dios, primero que le dicen, ¿quién es usted para juzgar? Pablo le dice, con toda seriedad, y si usted es un hijo de Dios, tiene que decir la verdad. Usted, hermano, no está actuando bien como un hijo de Dios. Sea que se quiere enojarse o no quiere enojarse, allá ellos. Pero ya usted le ha dicho la verdad. Muchos creyentes van a una iglesia donde muchos pastores predican como un show dentro de la iglesia. No están predicando hoy la salvación, no están predicando hoy el arrepentimiento, ¿verdad? Han quitado a Dios de las escuelas, han quitado al mismo Dios de su hogar. Cuando Dios tiene que ser el centro de su hogar, y si usted es casada o casado, Dios tiene que ser el centro de ustedes. No ningún esposo o ninguna esposa. Dios es el centro que tiene que estar en medio de ustedes. Así es, hermanos. Cristo viene pronto. Si no se han aceptado a Cristo Jesús, pueden mandar su nombre al teléfono que ustedes han visto para que yo pueda orar por ustedes, porque ya estoy llegando al final del programa, pero sí, a mí me gusta orar por las personas. Hermanos, Dios te ama. Hoy es el día de su salvación. Busque a Cristo Jesús. Yo sé que muchos no han conocido a Cristo todavía, quieren andar en sus andanzas, pero ahí está Dios viendo todo lo que usted está haciendo en la tierra. Dios te ama. Este programa que acaban de escuchar no deja que te pase por encima. No deja que se pase encima este programa, porque este programa fue hablar de Dios nada más.
No vine aquí para hablar de fábulas, sino la palabra de Dios. Solo en Él, solo en Cristo Jesús está la salvación. No hay ningún en otro que encuentre la salvación. Estamos viendo hoy en día lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Eso está en la Biblia. Cristo viene, pero no sabemos cuándo, qué mes, qué día viene, pero Él viene. Tal vez en este momento que yo termino, puede ser que Él viene, no sabemos. Si no ha venido hoy, predico mañana, ahí tengo que repetir, Cristo viene. Cristo viene. Tal vez usted hace la pregunta, todos ustedes hablan de Cristo viene, no viene. Él no ha venido todavía, pero Él sabe la hora. Él no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierde. Por eso nosotros procuramos para predicarle el Evangelio. Para ese Evangelio puede tocar sus corazones para que ustedes puedan arrepentirse, Señor, y buscar a Cristo como su Salvador. Amante Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has dado en este día, Señor, para poder predicar este mensaje para que llegue a los corazones de las personas, Señor. Gracias, Padre. Bendiciones, que me lleves salvo y sano en mi hogar, salud. En el nuevo, a mi hogar, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias. Gracias. Estaré con ustedes el próximo mes, si Cristo no ha venido. Si Él no ha venido, estaría con ustedes el próximo mes con mensajes muy poderosos, Señor, muy poderosos. Tal vez voy a predicarles, tal vez el anticristo, el otro programa, si Dios me permite. Shalom, shalom, shalom. Hasta luego, gracias. Amén y amén. Servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Sincero, para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame, Señor, donde los hombres necesiten tus palabras, porque mi alma es misionera.